Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Pirates en Cubs 2:20 de la tarde ET, Mike Burrows será el abridor por Pittsburgh. Burrows ha participado en 15 juegos con efectividad de 4.66 y whip de 1.26. El derecho poncha al 24% con 8.7% de boletos. Los roletazos son 41.5% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Shota Imanaga abrirá por Chicago. Imanaga en 17 aperturas tiene efectividad de 3.19 con whip de 0.97. El zurdo poncha al 21% con 4.5% de boletos. Los roletazos son 27.9% con 1.59 jonrones por cada 9 entradas y un FIP de 4.32. Pittsburgh batea para 222 contra abridores zurdos. Chicago batea para 217 en sus últimos 6 juegos, pero su bullpen tiene efectividad de 1.72. Imanaga en sus 7 aperturas en casa tiene efectividad de 2.66. Pittsburgh tiene marca de 16-4 al under, como visitante no favorito de más 1.50 a más 2.00. Chicago está 10-1 al under en sus últimos 11 juegos. Juega Pittsburgh y Chicago under 9.5. Texas Rangers vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Rangers en Blue Jays 3 de la tarde ET, Patrick Corbin será el abridor por Texas. Corbin en 22 aperturas tiene efectividad de 4.00 con whip de 1.32. El zurdo poncha al 19.6% con 7.7% de boletos. Los roletazos son 37.6% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Eric Lauer abrirá por Toronto. Lauer ha participado en 19 juegos con efectividad de 2.82 y whip de 1.06. El zurdo tiene 25% de ponches con 6.6% de boletos. Los roletazos son 29.9% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea para 218 en sus 39 juegos de día. Toronto batea para 302 en sus últimos 26 juegos. Lauer en sus 6 apariciones en casa tiene efectividad de 2.57. Los Blue Jays tienen marca de 15-4 en sus últimos 19 juegos en casa con un retorno de más 1.1 unidades. Texas tiene récord de 2-11 como visitante contra abridores zurdos con una pérdida de menos 8.7 unidades. Juega Toronto menos 135. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Phillies en Nationals 4 de la tarde ET, Taijuan Walker abrirá por Filadelfia. Walker ha participado en 25 juegos con efectividad de 3.39 y whip de 1.29. El derecho tiene 17% de ponches con 7.1% de boletos. Los roletazos son 45% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas y un FIP de 4.85. Cade Cavalli abrirá por Washington. Cavalli en 2 aperturas permitió 4 carreras limpias en 9 1/3 entradas. Selección de primera ronda en 2020 que tuvo malos números en AAA este año. Washington batea para 235 en sus 51 juegos de día. Walker en sus últimas 12 apariciones como visitante tiene efectividad de 2.61. El bullpen de Nationals en casa tiene efectividad de 6.38. Los Phillies tienen marca de 9-5 como visitantes enfrentando equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más por juego con un retorno de más 2.3 unidades. Washington está 24-37 en casa como no favorito de más 1.00 a más 1.50 con pérdida de menos 9.9 unidades. Juega Philadelphia 147, Seattle Mariners vs New York Mets, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Mariners en Mets 4 de la tarde ET, Bryan Woo abrirá por Seattle. Woo tiene 23 aperturas con efectividad de 3.08 y whip de 0.95. El derecho poncha al 25.3% con 4.5% de boletos. Los roletazos son 38.5% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Nolan McLean abrirá por New York Mets haciendo su debut en MLB. El derecho fue selección de tercera ronda en 2023 de Oklahoma Street y registró grandes números en 2 niveles de ligas menores este año. Seattle batea para 258 como visitante. New York batea para 216 en sus 39 juegos contra la Liga Nacional. Woo en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 2.69.
El bullpen de Mariners en sus últimos 26 juegos tiene efectividad de 3.19. Los Mets tienen marca de 2-10 en sus últimos 12 juegos con una pérdida de menos 12.6 unidades. Seattle está 17-12 como favorito visitante de menos 100 a menos 150 con retorno de más 2.4 unidades. Juega Seattle menos 125. Miami Marlins vs Boston Red Sox, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Marlins en Red Sox 4 de la tarde ET, Cal Quantrill será el abridor por Miami. Quantrill tiene 23 aperturas con efectividad de 5.09 y whip de 1.35. El derecho poncha al 17.8% con 6.5% de boletos. Los roletazos son 33.5% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Brayan Bello abrirá por Boston. Bello ha participado en 21 juegos con efectividad de 3.25 y whip de 1.29. El derecho poncha al 18.5% con 8.8% de boletos. Los roletazos son 49.3% con 0.89 jonrones por cada 9 entradas. Miami batea para 238 en sus últimos 7 juegos con efectividad de bullpen de 8.24. Boston batea 266 en casa. Quantrill en sus 13 aperturas como visitante tiene efectividad de 5.03. Bello en sus últimas 10 apariciones tiene efectividad de 3.03. El bullpen de Red Sox está en gran forma reciente. Los Red Sox tienen marca de 10-1 contra la línea de carrera en sus últimos 11 juegos contra equipos perdedores con retorno de más 1.0 unidades. Miami tiene récord de 3-5 a la línea de carrera en sus últimos 8 juegos de visitante con pérdida de menos 4.4 unidades. Juega Boston en la línea de carrera menos 1.5 carreras en más 1.20. Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Brewers en Reds 6:40 de la mañana ET, Quinn Priester será el abridor por Milwaukee. Priester ha participado en 22 juegos con efectividad de 3.49 y whip de 1.24. El derecho poncha al 19.3% con 7.9% de boletos. Los roletazos son 58.1% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Zach Little abrirá por Cincinnati. Little en 24 aperturas tiene efectividad de 3.60 y whip de 1.12. El derecho poncha al 17% con 3.9% de boletos. Los roletazos son 41.6% con 1.68 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea para 300 en sus últimos 24 juegos con efectividad de bullpen de 3.39. Tienen marca de 20-4 enfrentando equipos de la Liga Nacional que batean 250 o menos con retorno de más 14.9 unidades. Juega Milwaukee menos 130, Atlanta Braves vs Cleveland Guardians, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Braves en Guardians 7 de la noche ET, Joey Wentz abrirá por Atlanta. Wentz ha participado en 31 juegos con efectividad de 5.03 y whip de 1.44. El zurdo poncha al 19.6% con 10.9% de boletos. Los roletazos son 39.8% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Slade Cecconi abrirá por Cleveland. Cecconi tiene 15 aperturas con efectividad de 4.11 y whip de 1.25. El derecho poncha al 20.4% con 6.7% de boletos. Los roletazos son 40.4% con 1.69 jonrones por cada 9 entradas. Atlanta batea para 234 como visitante. Su bullpen en los últimos 26 juegos tiene efectividad de 5.36, mientras que el de Guardians registra 3.09 en sus últimos 25. Atlanta tiene récord de 5-17 como visitante no favorito de más 1.00 a más 1.50 con pérdida de menos 11.2 unidades. Los Guardians están 21-9 en casa contra equipos perdedores con retorno de más 8.3 unidades. Juega Cleveland menos 112. Baltimore Orioles vs Houston Astros, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Orioles en Astros 7 de la noche ET, Kate Povich será el abridor por Baltimore. Povich ha participado en 15 juegos con efectividad de 4.95 y whip de 1.43. El derecho poncha al 24.2% con 8.2% de boletos. Los roletazos son 37.7% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Jason Alexander abrirá por Houston.
Alexander ha tenido 10 apariciones con efectividad de 5.02 y whip de 1.46. El derecho poncha al 17.3% con 10.7% de boletos. Los roletazos son 48.3% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea para 176 en sus últimos 5 juegos. Houston batea para 256 en casa. Alexander en sus 5 aperturas tiene efectividad de 2.83. Povich en sus 9 aperturas registra efectividad de 6.56. Baltimore está 5-11 como visitante enfrentando un abridor de la Liga Americana con efectividad de 3.70 o menor, con pérdida de menos 3.8 unidades. Los Astros están 18-11 en casa contra equipos de la Liga Americana con porcentaje de slugging de 410 o menor con retorno de más 3.8 unidades. Juega Houston menos 135, Chicago White Sox vs Kansas City Royals, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. White Sox en Royals 6:40 de la mañana ET, Sean Bourque abrirá por Chicago. Bourque ha participado en 23 juegos con efectividad de 4.26 y whip de 1.44. El derecho poncha al 21.2% con 10.5% de boletos. Los roletazos son 34.2% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Michael Lorenzen será el abridor por Kansas City. Lorenzen tiene 18 aperturas con efectividad de 4.61 y whip de 1.30. El derecho poncha al 20% con 6.8% de boletos. Los roletazos son 38% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 259 en sus últimos 24 juegos con bullpen de efectividad 2.84. Bourque en sus últimas 9 apariciones tiene efectividad de 3.53. Chicago tiene marca de 7-2 en sus últimos 9 juegos como visitante contra equipos perdedores con retorno de más 6.5 unidades. Kansas City está 21-25 en casa contra abridores derechos con pérdida de menos 8.2 unidades. Juega Chicago más 1.46. Detroit Tigers vs Minnesota Twins, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Tigers en Twins 7:15 de la noche ET, Casey Mize abrirá por Detroit. Mize en 20 aperturas tiene efectividad de 3.50 y whip de 1.27. El derecho poncha al 20.9% con 6.3% de boletos. Los roletazos son 41.1% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. C.B. Matthews será el abridor por Minnesota. Matthews tiene 9 aperturas con efectividad de 5.11 y whip de 1.36. El derecho posee una tasa élite de ponches de 30% con 5.8% de boletos. Los roletazos son 35.5% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota batea para 167 en sus últimos 6 juegos. Matthews en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 5.04. El bullpen de Twins en casa registra efectividad de 4.75. Detroit tiene récord de 23-13 como visitante enfrentando un equipo de la Liga Americana que promedia 4.4 carreras o menos por juego con retorno de más 8.2 unidades. Minnesota está 6-10 en casa contra abridores con efectividad de 3.70 o menor, con pérdida de menos 6.4 unidades. Juega Detroit 110, New York Yankees vs St. Louis Cardinals, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Yankees en Cardinals 7:15 de la noche ET, Max Fried será el abridor por New York Yankees. Fried tiene 24 aperturas con efectividad de 2.94 y whip de 1.10. El zurdo poncha al 22.8% con 6.1% de boletos. Los roletazos son 50.2% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Sonny Gray abrirá por St. Louis. Gray tiene 24 aperturas con efectividad de 4.06 y whip de 1.15. El veterano poncha al 26.8% con 4% de boletos. Los roletazos son 41.5% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. New York batea para 222 en sus últimos 25 juegos con bullpen de efectividad 4.81. Los Cardinals batean 255 en casa. Fried en sus últimas 4 aperturas tiene efectividad de 5.73. Gray en casa registra 3.33 en 15 aperturas. El bullpen de St. Louis en sus últimos 25 juegos tiene efectividad de 2.83.
Yankees están 5-14 en sus últimos 19 juegos de visitante con pérdida de menos 11.5 unidades. Los Cardinals tienen récord de 10-4 en casa enfrentando equipos con bullpen de efectividad 4.20 o mayor con retorno de más 3.5 unidades. Juega St. Louis más 1-2-9, Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Diamondbacks en Rockies 8 de la noche ET, Ryne Nelson abrirá por Arizona. Nelson ha participado en 25 juegos con efectividad de 3.46 y whip de 1.06. El derecho poncha al 22% con 7% de boletos. Los roletazos son 39.2% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Chase Dollander abrirá por Colorado. Dollander tiene 16 aperturas con efectividad de 6.35 y whip de 1.56. El derecho poncha al 17.2% con 10.8% de boletos. Los roletazos son 43.6% con 1.83 jonrones por cada 9 entradas. Arizona batea para 285 en sus últimos 7 juegos con bullpen de efectividad 2.03. Nelson en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 2.86. El bullpen de Colorado en sus últimos 25 juegos registra efectividad de 7.35. Diamondbacks tienen marca de 16-8 contra la línea de carrera como visitante enfrentando equipos con bullpen de efectividad 4.20 o mayor con retorno de más 4.8 unidades. Colorado está 21-34 contra la línea de carrera en casa como no favorito de más 1.00 o mayor con pérdida de menos 12 unidades. Juega Arizona en la línea de carrera menos 1.5 en menos 120. Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Rays en Giants 9 de la noche ET, Adrian Houser, será el abridor por Tampa Bay. Houser tiene 13 aperturas con efectividad de 2.34 y whip de 1.32. El derecho poncha al 16.5% con 7.9% de boletos. Los roletazos son 47.9% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Justin Verlander abrirá por San Francisco. Verlander en 20 aperturas tiene efectividad de 4.53 y whip de 1.50. El veterano poncha al 19.6% con 8.1% de boletos. Los roletazos son 34.5% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Tampa Bay batea para 263 contra abridores derechos. San Francisco batea para 209 en sus últimos 6 juegos. Verlander en 11 aperturas en casa tiene efectividad de 4.82. El bullpen de Rays en sus últimos 25 juegos tiene efectividad de 2.91. San Francisco está 4-14 en sus últimos 18 juegos en casa con pérdida de menos 13.8 unidades. Tampa Bay está 9-6 como visitante contra la Liga Nacional con retorno de más 4.8 unidades. Juega Tampa Bay más 1-1-6. San Diego Padres vs Los Ángeles Dodgers, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Padres en Dodgers 9 de la noche ET, Dylan Cease será el abridor por San Diego. Cease tiene 24 aperturas con efectividad de 4.52 y whip de 1.28. El derecho posee una tasa élite de ponches de 30.7% con 9.1% de boletos. Los roletazos son 36.3% con 1.18 jonrones por cada 9 entradas y un FIP de 3.43. Blake Snell también iniciará por San Diego. Snell en 4 aperturas tiene efectividad de 2.37 y whip de 1.53. El zurdo poncha al 25.3% con 12.6% de boletos. Los roletazos son 40.4% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas y FIP de 3.89. San Diego batea para 248 contra abridores zurdos. Los Ángeles batea para 267 en casa. Cease en sus 12 aperturas como visitante tiene efectividad de 5.52 con récord personal de 0-7. San Diego está 7-14 como visitante enfrentando equipos con porcentaje de victorias de 540. 620 con pérdida de menos 4 unidades. Los Dodgers tienen récord de 10-3 en casa contra rivales de división con retorno de más 4.1 unidades. Juega Los Ángeles menos 125. Los Ángeles Angels vs Athletics, predicción de apuesta MLB, 16 de agosto de 2025. Angels en Athletics 10 de la noche ET, Tyler Anderson abrirá por Los Ángeles.
Anderson en 23 aperturas tiene efectividad de 4.63 y whip de 1.40. El zurdo poncha al 18% con 8.7% de boletos. Los roletazos son 30% con 1.91 jonrones por cada 9 entradas. Luis Morales abrirá por Athletics. Morales ha participado en 2 juegos permitiendo 3 carreras limpias con 5 ponches en 4 y 2/3 entradas. Firmado en 2023 desde Cuba, tuvo efectividad de 4.40 y whip de 1.26 en 47 entradas en AAA con 54 ponches. Los Ángeles batea para 235 en sus últimos 25 juegos, mientras que Athletics, 268. Anderson en sus últimas 4 aperturas tiene efectividad de 6.10. Aniels han perdido 11 de 16 como visitantes con pérdida de menos 3.2 unidades. Juega Athletics 110.